Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marco Vega, soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y quiero darles la más cordial bienvenida a este seminario que lleva por título Derecho Civil, Aspectos Civiles de la Pandemia. Un seminario que ha organizado en carácter internacional porque tenemos además invitados que nos acompañan desde Colombia, el área de Derecho Privado de nuestra facultad eh, y esperamos que se pueda desarrollar de acuerdo a las expectativas de cada uno de ustedes. Quiero dar la más sincera felicitación a los organizadores y saludar a cada uno de los que hoy día, tanto estudiantes como profesores de la facultad, se han conectado y además colegas externos a nuestra universidad que también han visto interés en esta temática que se encuentra hoy día en primera necesidad de muchos hogares y de muchos comerciantes y de mucha gente que realiza actividad económica y que tiene dudas respecto de cuáles son los aspectos que deben considerar en tiempos de pandemia en sus relaciones contractuales. Nos acompañan hoy expositores de primer nivel y nuestra directora de escuela, a quien ustedes conocen, la profesora Alicia Castillo, quien además hará la introducción al seminario, a la temática de este seminario y hará las labores de moderador. A ella ustedes podrán dirigir, ella tendrá la función de recibir también sus preguntas y hacérselas a los expositores al final del seminario, así que en el lado derecho ahí de la pantalla van a poder encontrar un chat en el cual ustedes los invito desde ya a desarrollar algún comentario o alguna pregunta que a ustedes les interese que la profesora Alicia lo haga a los expositores al término de su exposición. Nos acompañan, como decía, profesores de Colombia, el profesor Jorge Higuera Ortiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesor, muchas gracias por acompañarnos, quien es profesor de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, y un profesor de la casa, el profesor Alex Zúñiga, a quien ustedes ya conocen, es el profesor de Derecho Civil de nuestra escuela y un gran promotor. También le agradecemos de esta actividad que estamos desarrollando hoy día. La Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas ha querido organizar este seminario y en mí particularmente como decano me toca dar estas palabras de inicio, donde esperamos que se desarrolle desde una mirada académica una problemática que es de primera necesidad y que tiene que ver con las funciones del derecho, las funciones que la sociedad le asigna al derecho, que es resolver conflictos sociales y promover la paz social. Qué duda cabe que la situación que estamos viviendo como país hoy día genera una serie de inconvenientes y una serie de encrucijadas que deben tomar los contratantes para resolver conflictos que probablemente no son atribuibles a su conducta y que en la mayoría de los casos se ven en la obligación, a veces imposible de resistir, en la imposibilidad de cumplir los contratos que hubieran celebrado legítimamente en un tiempo muy distinto al que estamos viviendo hoy día. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales esos contratos se pueden revisar, si es que se pueden revisar? ¿Cuáles son las características y las consecuencias que ese tipo de conductas podrían traer para las partes? ¿Cuál es la necesidad que tienen de llegar a acuerdos? ¿Cómo el derecho civil responde a esto? Cómo el derecho civil van a encontrar ustedes en la exposición mucho más docta de Alex y de Jorge, eh, puede prever algunas situaciones similares. Las pandemias no son algo que ocurra en el mundo en la última década, sino que nos han acompañado como humanidad desde tiempos inmemoriales. Así que es probable que ya desde el derecho privado romano podamos encontrar algunas alusiones a actos de la naturaleza, a hechos de la naturaleza como los que estamos viviendo hoy día. Sin duda es una temática muy interesante y la alta participación y la gran cantidad de estudiantes y de profesores y de colegas que se han inscrito en este seminario demuestra que es de gran interés. Yo sin más quiero agradecer nuevamente a nuestros expositores y a cada uno de ustedes por conectarse el día de hoy para aprender de algo, una temática que es muy interesante y espero que el seminario que hemos organizado cumpla con las expectativas que todos ustedes tenían. Como decano entonces de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, quiero dejar con ustedes a nuestra profesora, directora de escuela, Alicia Castillo, para que haga la presentación de los expositores y también unas palabras seguramente mejor que las mías referidas al fondo de la cuestión que debatiremos hoy día. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta pronto. Bien, gracias, decano. Muy buenas tardes a todos.
Agradecemos a todas las autoridades de UDLA que nos acompañan y también de otras universidades, a los jueces, estudiantes, académicos de nuestra universidad, de otras instituciones de educación superior que están con nosotros hoy día, a nuestros egresados, abogados, profesionales que nos acompañan, al público en general que se interesó por esta temática que elegimos desde la Facultad de Derecho para compartirlas con ustedes y con la mirada de dos académicos, uno internacional, uno nacional, para que podamos ver un poco, ocupar estas ventajas que ha tenido la posibilidad de poder estar todos conectados a la misma hora en un seminario en que sabemos que al menos tenemos más de 400 personas conectadas en este momento. Entonces, en realidad la idea es aterrizar ciertos conceptos, como decía el decano, que pertenecen en este caso al ámbito del derecho privado, fundamentalmente asociado a las medidas o a la legislación que ha sido en algunos países se ha dictado, como ocurrió por ejemplo con Alemania y Austria, en que se establece por ley en el tema asociado a que el arrendador no puede resolver el contrato de arrendamiento por la falta de pago de las rentas. El profesor Jorge Higuera nos contará qué sucede en su país. Y la idea es un poco resolver todas las interrogantes que se suceden asociadas a estos temas del contrato de arrendamiento, del contrato de construcción y las materias vinculadas hasta resolver la pregunta de hasta qué punto en esta situación extraordinaria o en esta situación de pandemia es legítimo que yo no cumpla las obligaciones contraídas y derivadas de un contrato. La idea es hacer una reflexión conjunta, les reitero lo que les señalaban anteriormente, que más que un chat, está el link para que ustedes puedan hacer las preguntas. Las preguntas son enviadas, se van a hacer al final de la exposición de nuestros dos invitados. Y además les quiero señalar que por la gran cantidad de invitados que tenemos conectados y que probablemente hagan preguntas también, no se preocupen si la pregunta no sale al aire porque al final nosotros, después de que se desarrolla el seminario, respondemos las preguntas vía correo electrónico, por tanto ninguna pregunta queda sin respuesta. Necesariamente vamos a tener que seleccionar algunas porque seguramente van a superar la cantidad de tiempo en que podemos intervenir, pero de todas maneras todas las preguntas quedan van a quedar respondidas. Antes de comenzar, además, y sin perjuicio de que generalmente los agradecimientos se dan al final, pero no puedo dejar de agradecer al equipo de vinculación con el medio y a nuestro equipo de TI que funciona de manera maravillosa y que por el mínimo retraso que tuvimos hoy día solucionaban los problemas técnicos de una manera mágica que a mí no deja de sorprenderme, así que muchísimas gracias por estar hoy. Paso a darles una breve reseña de quiénes son nuestros invitados, luego en el orden va a exponer primero el profesor Jorge Higuera, luego el profesor Alex Zúñiga, y después vamos a pasar a las preguntas. El profesor Jorge Higuera Ortiz es abogado de la Universidad Externado de Colombia, está cursando su máster en Derecho de Daños en la Universidad de Girona, España. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Derecho Comercial y coordinador de la revista E-Mercatoria en la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, profesor Jorge Higuera. Muchas gracias. Alex es abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster oficial en Derecho en la Universidad de Girona, España, su matrícula fue de honor, posgrado en Tendencias Modernas de Responsabilidad Civil, Universidad de Castilla-La Mancha, España, doctorando en Derecho Privado Europeo y Comparado, Universidad de Girona también en España, y actualmente es docente de UDLA, de muchos años en realidad ha sido docente de nuestra universidad, y además es director ejecutivo del ISEP y director del Instituto Carlos Matus, Chile. Les damos la bienvenida a nuestros dos expositores, y como hemos señalado, partimos escuchando al profesor Jorge Higuera. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, mi reconocimiento, gratitud al doctor Marco Vega, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, a la doctora Alicia Castillo Saldías, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad, al profesor Alex Zúñiga, que fue generoso en esa invitación a participar en este maravilloso evento, y por supuesto a todos los participantes y a todas las personas que detrás de la logística han intervenido en el desarrollo de este evento. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, empecemos por decir
que el COVID ha tenido efectos devastadores en la humanidad, que han sobrepasado cualquier tipo de prevención, razón por la cual los estados han proferido normas de carácter obligatorio para paliar dichos efectos. Estas normas, proferidas por los estados, han afectado medularmente el derecho contractual y las relaciones jurídico-negociales, que fungen como instrumentos de la economía y el comercio internacional, porque en ellas se materializa el intercambio de bienes y servicios. En efecto, las medidas de confinamiento obligatorio tomadas por la mayoría de estados, con algunos matices, han afectado sustancialmente el cumplimiento de las cargas prestacionales de los sujetos contractuales. Por lo anterior, como primera conclusión, es forzoso aseverar que los estados, para mitigar los efectos nocivos de la pandemia, las órdenes de autoridad, son las verdaderas circunstancias o motivos que han determinado la inejecución de las prestaciones de los contratos, constituyéndose así como la causa de la fuerza mayor. El mundo del derecho, temeroso a las normas existentes, que las normas existentes resultasen insuficientes, han reaccionado mediante la promulgación de normas para mitigar las consecuencias del COVID en materia de derecho civil, derechos de servicios públicos, insolvencia, contratación estatal y otras materias. En efecto, el Bundestag alemán promulgó una ley que proteja a los consumidores, microempresarios, para que los intereses esenciales de las partes y los tipos contractuales de trato sucesivo, como el arrendamiento, donde se establece la inaplicación de la resolución por el no pago del canon por parte del arrendatario durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio. No obstante, esta facultad que tiene el arrendatario, también la misma disposición faculta al acreedor a no aceptar la suspensión del contrato si ello pone en riesgo la vida suya y la de sus descendientes o las bases económicas de su negocio. En efecto, la ley alemana hace una distribución equitativa de los riesgos propios del incumplimiento, teniendo en cuenta las circunstancias de ambos extremos contractuales. De otro lado, en España, el decreto 11 de 2020 profirió una serie de medidas para aliviar la situación de los arrendatarios de vivienda urbana, teniendo en cuenta especialmente situaciones de vulnerabilidad y teniendo en cuenta especiales situaciones de los arrendadores. Es decir, que también adoptó las dos medidas, los dos extremos, asumió las dos partes de los extremos contractuales para establecer cuál era la mejor opción. Y invitó primeramente a la negociación entre arrendadores y arrendatarios, y a los grandes arrendadores, es decir, a quienes tuvieran más de 10 bienes en arriendo, los conminó a reducir al 50% el canon de arrendamiento. En Italia también hubo normas especiales dedicadas a limitar la responsabilidad del deudor en estos momentos de pandemia. Es decir, que como vemos en el mundo, no satisfechos con las normas que tienen existentemente, al ver una situación extraordinaria que ha desbordado cualquier tipo de prevención, decidieron proferir normas para mitigar los efectos nocivos dentro del caso fortuito y de la fuerza mayor, como dijimos, derivados del acto de autoridad en los contratos. Colombia no fue la excepción. En Colombia, en materia de arrendamientos en particular, se promulgaron las siguientes normas. En primer término, el día 15 de abril de 2020 se promulgó el decreto 579 de 2020, cuyo marco de aplicación es por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento
en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. En efecto, el gobierno colombiano declaró el estado de emergencia económica y social ecológica. En virtud de ese estado de emergencia, el Ejecutivo ha asumido el rol de legislador de emergencia y ha promulgado una serie de disposiciones en todo tipo de materias a efectos de mitigar los efectos nocivos de la pandemia dentro de las diferentes actividades. El mencionado decreto 579 de 2020 ocasionalmente tiene algún parecido con la normatividad alemana. Básicamente, lo que promulga la disposición, en primer lugar, es suspender las acciones de desalojo durante el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020. En materia de reajuste del canon, durante el mismo periodo señalado, es decir, entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020, se solicitó que no se hicieran reajustes del canon toda vez que estábamos en una situación de emergencia y sería muy gravoso para los arrendatarios asumir dicho gravamen, que concluido este periodo de vigencia de la norma, se podrían hacer los correspondientes reajustes, es decir, que intervino en los contratos a tal punto que suspendió el pacto o la estipulación encaminada a el aumento de los cánones que se dieran durante el periodo comprendido de vigencia de esta norma. Adicionalmente, estableció o conminó o invitó a las partes del contrato a negociar, a renegociar el contrato, teniendo en cuenta la difícil situación que se daba para la época, teniendo en cuenta que los arrendatarios y los arrendadores se podían ver afectados, los invitó a que dentro de ese periodo llegaran a acuerdos a efectos de equilibrar buscar fórmulas para lograr el equilibrio económico del contrato, para lograr que el contrato subsistiera sin que perdiera su sinalagma para ambas partes del contrato. Adicionalmente, prohibió dentro de esta norma y dentro de esas negociaciones que se cobraran cláusulas penales e intereses de mora. No obstante, dentro de la misma norma establece que en caso de que no llegasen a un acuerdo, las partes, el arrendatario tendría la obligación de pagar la totalidad de los cánones de arrendamiento. Es decir, que finalmente la norma establece que en caso de que no haya ningún acuerdo por parte de las partes del contrato, se obligaba al arrendatario a pagar la totalidad de los cánones de arrendamiento más los intereses que esto conllevaran a una tasa regulada de la mitad del interés bancario corriente. Esta norma, esta disposición que acabo de mencionar, básicamente se estableció para contratos de arrendamiento de vivienda urbana y contratos de arrendamiento comercial para un determinado y específico para un determinado sector de la economía de los comerciantes, es decir, para pequeños comerciantes, no le dio la amplitud de que se esperaba, que para los grandes arrendatarios también era aplicable esta norma. Básicamente, únicamente lo circunscribió a pequeños y medianos comerciantes. Como vemos de la lectura
de las principales disposiciones de esta norma, como observamos las diferentes disposiciones de esta norma, pues tenemos unas conclusiones y unas consecuencias que han tenido la mencionada normatividad. En efecto, tenemos que la norma buscaba equilibrar los efectos nocivos de la pandemia y los efectos de las órdenes de autoridad, tanto en el arrendatario como en el arrendador. Usualmente partimos de que dentro de los contratos de arrendamiento es un contrato de carácter sinalagmático, conmutativo, de tracto sucesivo, que tiene prestaciones bilaterales a las partes del contrato. Lo que buscaba en principio o la intención de esta norma era proteger ocasionalmente a los arrendatarios, pero desafortunadamente la disposición que consagró al final de la norma, al final de la disposición, donde dijo que no hubiera acuerdo, las consecuencias del no acuerdo que generarían que la obligación por parte del arrendatario de pagar la totalidad de los cánones de arrendamiento hizo que la finalidad de esta norma de alguna manera tuviera un estruendoso fracaso. ¿Por qué? Porque obviamente ante esta perspectiva los arrendadores se hicieron fuertes dentro de la parte contractual y no llegaban a acuerdos de manera dócilmente frente a la posición que ya para los arrendatarios era de suyo difícil. De manera pues que esta norma en efecto no ha tenido las virtudes que pensó el legislador de emergencia y pues en efecto ha generado más consecuencias nocivas que perspectivas adecuadas para una solución de la problemática planteada como consecuencia de el COVID-19 y los decretos que se han establecido a efectos de mitigar los efectos nocivos de la pandemia. Con posterioridad a la situación, se promulgó un segundo decreto, que es el decreto 797 de 2020. Mediante el decreto 797 de 2020, básicamente lo que hizo el gobierno colombiano fue autorizar a la terminación unilateralmente de los contratos de arrendamiento por parte del arrendatario cuando su negocio era absolutamente inviable para las fechas del 4 de junio, a partir del 1 de junio de 2020. Y circunscribió esa posibilidad para el arrendatario para unos renglones que en efecto han tenido unos efectos bastante nocivos dentro de la pandemia. El decreto básicamente aplica para los locales comerciales que por el aislamiento preventivo no pueden ejercer las actividades de bares, discotecas, billares, casinos, bingos, gimnasios, piscinas, spas, turcos, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicos, cines, teatros, servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, alojamiento y servicio de comida, restaurantes, que fueron sectores muy castigados como consecuencia de la pandemia y que los cánones de arrendamiento hacían que esos negocios no tuvieran ninguna posibilidad de prosperar. Entonces, bajo esa circunstancia, este decreto lo que permite es que a los arrendatarios que están dentro de los sectores anteriormente descritos tengan la facultad de terminar unilateralmente el contrato bajo unas premisas. Las premisas básicamente adoptadas por el mencionado decreto eran las siguientes. La primera premisa era que el arrendatario
para efectos de dar por terminado el contrato, debía estar al día en los cánones de arrendamiento para la fecha de terminación del mismo. En segundo lugar, tenía que pagar intereses a razón de la mitad del interés bancario corriente por los cánones que estuvieran en mora al momento de llegar a hacer el reajuste. En tercer lugar, establecía que los contratos de arrendamiento que tuvieran cláusula penal, el arrendatario tenía la obligación de pagar la tercera parte de la cláusula penal. El cuarto requisito era que en caso de que el arrendatario, de que el contrato no tuviera cláusula penal, el arrendatario, para efectos de pagar una pena, tendría que pagar un canon de arrendamiento que se tendría como cláusula penal, así esta no fuera estipulada dentro del contrato. Y adicionalmente, tenía que estar al día dentro de los servicios públicos y todas las obligaciones que fueran inherentes al contrato de arrendamiento. Entonces, estos son los requisitos. Básicamente, el arrendatario que cumpliendo estos requisitos estuviera interesado en terminar el contrato de arrendamiento, le bastaría hacer la manifestación por el medio más expedito al arrendador, y el arrendador no podía hacer absolutamente nada si se cumplían cada una de las disposiciones aquí mencionadas. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que, en efecto, aquí el legislador vuelve a intervenir dentro de los contratos, vuelve a intervenir dentro de la autonomía privada y de manera imperativa le da una facultad al arrendatario que ocasionalmente puede ser desbordada en algún momento determinado. ¿Por qué podemos decir que estas medidas que ha tomado el Ejecutivo como el legislador de emergencia no han sido afortunadas? Pues en nuestra opinión, esas medidas no han sido afortunadas porque ocasionalmente, han vulnerado ocasionalmente la intangibilidad de los contratos, el dogma de la intangibilidad de los contratos, y ha influenciado muchísimo esta actividad. Pero fíjense que en el último decreto no lo hizo para todos los sectores, solo lo circunscribió a los sectores mencionados y desconoció que había otros sectores tan afectados como los que incluye el decreto, que no fueron incluidos dentro de la norma. Esta normatividad pues no ha tenido los resultados esperados por el gobierno, lastimosamente. Estas dos normas desafortunadamente no han cumplido con su objeto, y contrario censo lo que ha generado es que ha habido una desocupación masiva de locales comerciales. Ahora bien, claramente estar dentro de la crítica a posteriori, pues resulta muy cómodo, y legislar en estados de emergencia resulta un poco arrogante. Sin embargo, creemos que el código y la normatividad vigente tenía mejores soluciones para efectos de mitigar los efectos nocivos de la pandemia. Es así como en Colombia, desde hace mucho tiempo, opera o funciona el principio de la solidaridad dentro o como límite de la autonomía privada. En efecto, ese principio de solidaridad que está consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia
ha sido utilizado como un verdadero límite de la autonomía privada dentro de la tendencia de la constitucionalización del derecho. Es así que este principio de la solidaridad ha intervenido en ejercicios de carácter contractual. La Corte Constitucional colombiana, en pronunciamientos reiterados, si se quiere, y me voy a permitir mencionar algunos, ha intervenido y ha hecho alusión al principio de solidaridad como un remedio contractual, como un verdadero remedio contractual, armonizándolo con el principio de la buena fe que debe regir dentro de los contratos. ¿Cómo ha operado este remedio? Este remedio ha operado básicamente en ejercicio de acciones de carácter constitucional y a título de ejemplo encontramos que la Corte Constitucional, a través del principio de solidaridad, ha ordenado renegociar algún tipo de contratos. Es el caso de un contrato de mutuo en que es a una entidad financiera vinculada y una persona que había sido afectada por el delito de desplazamiento forzado. En este caso en particular, ¿qué ordenó la Corte Constitucional? La Corte Constitucional ordenó al banco en cuestión a renegociar de manera adecuada, no solo formalmente, sino renegociar de manera adecuada la obligación que tenía con la entidad financiera a efectos de que esa persona que había sido víctima del desplazamiento forzado no se viera visto inmerso en un proceso ejecutivo que terminara confiscando o determinando perder los bienes que tenía al momento en que fue víctima del delito. Es decir, en virtud para efectos de evitar una revictimización de esa persona que ya había sido víctima de un delito, lo que le ordena al banco es decir, apártese del negocio que usted tenía con el señor en virtud del contrato de mutuo y haga una fórmula, renegocie el contrato y que le permita a ese señor poder pagar la obligación de manera adecuada. En otra ocasión... Jorge, perdón, quedan 2 minutos, Jorge, 2 minutos. 2 minutos quedan. Perdón. Bueno, de suerte que esas disposiciones que tenemos nosotros, en efecto, han sido contrarias a ese principio de solidaridad. Ese principio de solidaridad era suficiente para que los contratos se pudieran de alguna manera armonizar. Y aquí es donde tienen un rol fundamental los abogados. Los abogados tenemos un rol fundamental dentro del principio de solidaridad contractual, porque tenemos el rol como asesores en donde debemos indicarle a nuestras partes que la solidaridad es un principio en virtud del cual uno se debe poner en la posición del otro. Y para efectos de llegar a una renegociación. Que entre otras cosas, lo que hay que evitar al máximo como abogado y uno como asesor es básicamente llegar a que un juez sea quien determine las medidas de protección o de reajuste o de remedios del contrato. Son las partes las que están llamadas a solucionar el contrato, a buscar los remedios contractuales, a buscar que el sinalagma del contrato no se pierda o se restablezca en caso de que se haya perdido. De otro lado, también somos los abogados, los jueces, en su rol de jueces, los que tienen que armonizar los principios constitucionales dentro de sus decisiones y, como consecuencia de ella, asumir ese principio de solidaridad para efectos de llegar a los remedios contractuales que lleguen a sus instancias.
básicamente esas son las ideas que quería compartir el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y doy paso aquí al profesor Alex Zúñiga para que continúe con su intervención. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Continuamos entonces con la exposición del profesor Alex Zúñiga. Buenas tardes, primero que todo. Agradezco a la Universidad de las Américas, al decano, profesor Marco Vega, y en particular a la directora Alicia Castillo, que me cursó en particular esta invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas. Mi exposición, a diferencia de lo que ha hecho el profesor Jorge Higuera, parte de la teoría general de los contratos, toda vez que en nuestro país no hemos tenido leyes de emergencia que obliguen de alguna manera a poder analizar esta casuística que recientemente nos planteaba el profesor Higuera. Entonces, primero que todo, trataré de analizar si el COVID-19, la pandemia que estamos viviendo, es o no sería un caso fortuito, pero luego también la quiero analizar con otras figuras similares o afines, como la teoría de la imprevisión, la cláusula hardship, la frustración, que existe en el derecho inglés, la base del negocio, del derecho alemán, entre otras cosas. Pues bien, tradicionalmente cuando nosotros hemos estudiado el caso fortuito, siempre se ha hecho gran énfasis en sus requisitos, esencialmente si imprevisible, irresistible, ajeno a la voluntad del deudor. Pero la verdad es que esta situación mundial que estamos viviendo ha puesto de relieve, primero que todo, que no todos los países entienden de igual manera lo que sería la fuerza mayor. Solo basta mirar, por ejemplo, que ya de alguna forma también lo planteaba el profesor Higuera, lo que pasa en el derecho inglés, que prefieren hablar del acto de Dios para referirse a las fuerzas de la naturaleza, y la expresión fuerza mayor es un concepto más amplio que también incluye todo tipo de acto externo. En el derecho español, por ejemplo, habla que es un suceso que no pudo preverse, y si se previó, es irresistible. Por lo tanto, no es como en nuestro país, al menos que nosotros de forma copulativa exigimos todos estos requisitos, al menos en la literatura comparada, se puede observar que existen a veces más énfasis en uno que otro requisito. Pues bien, por lo tanto, lo primero que tenemos que tratar de ver es si la figura, el análisis, es o no califica como una fuerza mayor. Y esto nos permite primero observar que la fuerza mayor puede tener distintos orígenes. Puede tener su origen en la naturaleza, como ocurre con un terremoto, un maremoto, la erupción de un volcán, o también en el hombre, como puede ser el apresamiento por parte del enemigo, dentro de los ejemplos que pone el mismo Código Civil, un acto de autoridad, también lo que ha planteado en algunas ocasiones en esta jurisprudencia la huelga ilegal. Pero si uno lo analiza bien, todos estos casos fortuitos tienen una particularidad. Se tratan de hechos determinados, instantáneos, acotados en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en un terremoto. Un terremoto dura 5 minutos. Las consecuencias del terremoto pueden ser más prolongadas, pero el hecho en sí mismo es acotado en el tiempo. Algo similar a un maremoto. Quizás su tiempo de hecho fortuito propiamente tal puede ser de 3 horas. Y después son las consecuencias las que podrían ser más amplias. Por lo tanto, todos estos casos tradicionales, podríamos mencionar, son siempre hechos concretos, situaciones instantáneas o acotadas en el tiempo. Pero aquí, en el caso de la pandemia que estamos viendo, ¿Está con problemas de audio, parece el profesor Alex? Me da la sensación que no nos oye. Bien. Hemos tenido algún tema asociado al audio, cosa que yo creo que les es más que familiar a muchos de los que están viendo, porque se han tenido que conectar en sus trabajos y es fijo que Internet se cae en el momento preciso de la reunión. Así que aquí estamos.
Estamos exactamente en esa situación, así que ahora el profesor Alex está buscando la solución mágica que nos dieron los DTI para poder estar nuevamente al aire. ¿Escucha, profesor? Ya, continuemos. Ahora sí, disculpen. Como usted bien explicaba, son algunas fallas técnicas de la tecnología, pero ya estamos de vuelta. Entonces, como comentaba entonces, la particularidad de esta pandemia es que son actos progresivos. Por ejemplo, nosotros vimos que esto comenzó en una ciudad concreta en China, pero luego se expandió a la región, luego al país completo, luego a otros países, luego a otro continente, etcétera. O sea, son actos progresivos. Y cuando son actos progresivos, como el caso que estamos viendo, los contornos son muy indefinidos. Y por lo tanto, si alguien quisiera alegar el caso fortuito, tendría que evitar al menos dos cosas. En primer lugar, que este hecho efectivamente afectó a uno de los contratantes. Y en segundo lugar, cómo la pandemia, en concreto, produjo el incumplimiento de la obligación. Pero es aún más complicado cuando estamos frente a las medidas preventivas, como es lo que estamos viendo casi todos los países. Porque objetivamente, las personas no han sido afectadas directamente por la pandemia. Por lo tanto, el caso fortuito en estos casos estaría constituido más bien por el acto de autoridad, el denominado hecho del príncipe, y deberá analizarse dicho acto de autoridad si afecta o no afecta la prestación de las partes contratantes. Esto nos obliga entonces a analizar el problema también desde otra perspectiva, por ejemplo, con el riesgo contractual. Así comenzaré entonces con el contrato de arrendamiento. Si nosotros vamos al contrato de arrendamiento y solamente nos limitaríamos a decir que la obligación del arrendatario es de pagar una suma de dinero, en realidad sería un análisis bastante mezquino y acotado. Porque podríamos decir, como la obligación del arrendatario es pagar una suma de dinero y el dinero es un género, el género no perece. Pero, francamente, y la verdad, es que no puede analizarse la obligación del arrendatario de manera desvinculada de lo que es la obligación del arrendador. Y para ello, entonces, deberá apreciarse conforme al contenido y al propósito práctico que tuvo el contrato. Esto entonces tiene ribetes de imprevisibilidad y de riesgos contractuales. Y esto entonces nos permite decir, y partir de la base de lo siguiente: todo contrato siempre conlleva riesgos, pero hay algunos riesgos que podrán afectar al vínculo contractual y alteran entonces la relación entre los contratantes, a diferencia de otros riesgos que podrían aquejarlo solo consecuencialmente, pero que no obedece a la estructura del vínculo. De esta manera, entonces, surge una distinción que es elemental para poder resolver los problemas que están vinculados con la pandemia que estamos viviendo, que es: existen riesgos que están dentro del contrato y existen riesgos que están fuera del contrato. Pero para determinar qué riesgos están dentro del contrato y cuáles estarían fuera del contrato, hay determinados criterios que nos permiten iluminar. Un primer criterio sería el cronológico, y por consiguiente podríamos decir que todo lo que va entre la celebración del contrato, desde el perfeccionamiento del contrato, hasta el cumplimiento del contrato, de las obligaciones que nacían de dicho contrato, está dentro del contrato. Todo lo demás estaría afuera. Y aquí entonces nace una de las consecuencias esenciales. Todo lo que es un riesgo que está fuera del contrato tiene que ser un riesgo que debe ser soportado única y exclusivamente por la persona que lo padece. Esto es aplicación de un principio de derecho que es el casum sentit dominus. Por ejemplo, entonces, si una persona celebra un contrato de compraventa de un bien, antes de que se perfeccione el contrato de compraventa, y si la cosa se destruye, es riesgo que únicamente le pertenece al vendedor. Por otra parte, una vez que se celebró el contrato, ha sido recibido el bien por parte del comprador. En ese caso, entonces, si después a que el comprador ha recibido el bien y el bien se destruye, es un riesgo que únicamente debería soportarlo él. Es un primer criterio.
Pero hay un segundo criterio que es aún más útil para el contrato de arrendamiento, que distingue entre el riesgo del destino económico de la cosa arrendada, por una parte, y el fracaso del negocio desarrollado en ese inmueble por parte del arrendatario. Porque el riesgo del destino económico de la cosa arrendada es un riesgo que está dentro del contrato, mientras que el fracaso del negocio desarrollado por el arrendatario es un riesgo que está fuera del contrato y por consiguiente solamente tiene que ser soportado por aquel. Esto entonces nos permite concluir dos aspectos. Primero, que ambos criterios pueden conjugarse y en segundo lugar, a partir de esto vamos a tener que ver quién tiene que soportar el riesgo en particular cuando está dentro del contrato. Si aplicamos entonces lo que hemos mencionado a los distintos tipos de arrendamiento, tendríamos que comenzar con los arrendamientos habitacionales, con los inmuebles habitacionales. Y aun cuando parezca muy dura para la vida que estamos viviendo hoy en día, y a falta, por cierto, de lo que recientemente decíamos a propósito de no hay leyes de emergencia, tenemos que concluir que si el arrendatario no tiene los medios suficientes para poder solventar la renta de los meses que está viviendo, es un riesgo que está dentro de su esfera. No es un riesgo dentro del contrato, es un riesgo que solamente está dentro de su esfera. Y por lo tanto, el incumplimiento que esto podría generar no es atribuible a la otra parte y solamente él tendría que soportarlo. Distinto es tratándose de los inmuebles comerciales, porque aquí vamos a tener que ver cuál sería el giro que estaríamos viendo, pero siempre debemos partir de la regla general. Y la regla general es que el fracaso del negocio desarrollado o emprendido por el arrendatario está fuera del contrato y por consiguiente recae solamente el que lo sufre, vale, sin el arrendatario. Así entonces tendríamos que decir, por ejemplo, que la oficina que tiene un contador, la oficina del abogado, que lamentablemente por estas circunstancias que estamos viviendo está viendo muy mermadas sus ventas, es un riesgo que lamentablemente lo tendría que soportar únicamente él y no sería un riesgo que sería trasladable para la otra parte. Ahora, respecto de los giros comerciales, que por orden de la autoridad no han podido funcionar, están en una categoría distinta. Así, por ejemplo, como ocurre con las discotecas, los bares, los pubs y todos los otros lugares de entretención masiva. Y también en otra categoría estarían todos aquellos negocios que por orden de la autoridad solo pueden funcionar parcialmente, como ocurre con varios restaurantes. Por lo tanto, como así podemos ver, esto sí es un riesgo que es propio del contrato, es un riesgo que está dentro del contrato y tendremos que analizar quién es el que debe soportarlo. El análisis de este problema en concreto recibe el nombre del periculum obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos analizar cómo la repercusión de la imposibilidad del cumplimiento de una obligación pueda entonces relacionarse con la obligación correlativa. Y al llegar a este punto, hay dos ideas que hacen fuerza en relación con el contrato de arrendamiento. En primer lugar, que es obligación del arrendador proveer de un bien que sirva para el fin para el cual ha sido arrendado el bien. Y en segundo lugar, también podríamos decir que existe un principio general de la legislación que consiste en que una parte no conserva el derecho de exigir la contraprestación si no cumple por su parte con la obligación que tenía a su cargo. Brevemente, estos dos puntos. Respecto a la obligación del arrendador de entregar un bien que sirva para aquello para lo cual ha sido arrendado, se desprende de distintas disposiciones de nuestra legislación, particularmente los artículos 1924, 1928 del Código Civil y el 1938 también del mismo. De nuevo estamos en las mismas, profesor Zúñiga. Bien, profesor Jorge, podemos aprovechar de hacer una pregunta que les habían hecho a usted en relación con su exposición. Entonces, me parece que podría ser un momento para que usted la contestara.
Le Claro que preguntaban qué solución habría dado en la norma para beneficiar a ambas partes en el contrato de arrendamiento en Colombia y al mundo en general. Esa es la pregunta. la solución está justamente, reitero, en el principio de solidaridad que, armonizado con el principio de buena fe, hace que las partes colaboren y cooperen para llegar a un acuerdo en virtud del cual les sirva a las dos, es decir, que las dos partes de manera equitativa asuman los riesgos inherentes a la pandemia. Esa es mi Bien. opinión. O sea, sería un poco en esa intervención que usted decía constitucional, digamos, del ámbito privado, en que precisamente subyace la igualdad, subyace la buena fe, y es un poco la idea de buscar un equilibrio entre ambos contratantes. Correcto, correcto. O sea, a partir del principio, a partir del principio de solidaridad, buscar que las partes cooperen Claro. y, y enerven el principio de buena fe para que lleguen a una solución que les sirva a los dos. Porque es que en Colombia tenemos una cantidad de locales desocupados y Exacto, que no va a ser fácil arrendar, además, porque son exacto. opíparos cánones de arrendamiento. Entonces, era mejor ocasionar bajarle los cánones por un momento determinado, a efectos de que el contrato se mantuviera en un momento determinado, se suspendieran esos cánones y con posterioridad se reactivaran. Y se reactivaran, digamos, armónicamente, porque obviamente la reactivación no va a ser instantánea. Por supuesto. Bien. Vamos a continuar. Entiendo que el profesor Sí, Alex, está sí, como para que continúe la exposición. Vamos a retomar ese punto y un par de preguntas muy interesantes que me llegaron, pero continuemos con su exposición, profesor Alex, para poder terminar. muchas gracias. Como decía entonces, esto se desprende de distintas disposiciones de nuestra legislación y por consiguiente, si el arrendador no entrega un bien que sirva para aquellos fines, derechamente incurriría en un incumplimiento contractual. Después voy a profundizar también en esta idea. En cuanto al otro principio que podríamos colegir de nuestro sistema, que una parte no podría exigir la obligación correlativa mientras él no cumpla con la propia, también se puede desprender de varias normas de nuestro ordenamiento, entre otros el artículo 1950, 1996, 2000, 1486, 2101, entre otras también de nuestro Código Civil. Por lo tanto, están en dos situaciones distintas aquellos inmuebles que por orden de la autoridad no han podido desarrollar el giro de manera total, y en otra categoría aquellos que solamente lo podrían hacer de forma parcial. Hagamos entonces un somero análisis partiendo de la base que todavía no existe la voluntad de poner término al contrato de arrendamiento. Bueno, si existe una imposibilidad total para poder desarrollar la actividad porque por orden de la autoridad no se puede desarrollar el giro, entonces en ese caso el arrendatario tiene perfecto derecho para solicitar la suspensión en el pago de la renta. Lo que, mirado desde la perspectiva, si fuera demandado, podría oponer la excepción del contrato no cumplido. Por consiguiente, lo que acá nosotros estamos tratando de decir es lo siguiente: el arrendador no podría exigir lo que es por concepto de renta convenida, pero eso no es sinónimo o no es necesariamente sinónimo que el arrendatario durante todo este tiempo no deba pagar ni una suma de dinero. Esto puede parecer algo paradójico, pero tiene la siguiente explicación. Durante todo este tiempo, el arrendatario puede ocupar el bien para guardar bienes propios. Bienes propios que, si no estuvieran en ese bien, tendría que trasladarlo a otro lugar y eso significaría un costo. Además, durante todo este tiempo, tan pronto se levanten las medidas preventivas, con posterioridad esta persona va a poder reactivar necesariamente y rápidamente su negocio, y eso también es un costo de oportunidad que estaría evitando. Por otra parte, el arrendador tendría la imposibilidad, durante todo este tiempo, de poder usar algo que es propio. No tendría la disponibilidad material siquiera de dicho bien, y por consiguiente, si no pagara nada el arrendatario, entonces podría incurrirse perfectamente en una situación de enriquecimiento sin causa. Entonces, lo que nosotros estamos planteando acá es
La renta convenida no se podría cobrar en una imposibilidad total, pero sí se podría cobrar, por cierto, una suma mucho más baja, pero para evitar eventualmente un enriquecimiento injustificado. Distinta es la situación respecto de aquellos giros que solamente han podido desarrollar de manera parcializada. Quizás el ejemplo de los restaurantes es uno de los más simbólicos en esto. Imaginemos entonces distintas situaciones que podrían estar este tipo de giros. Pensemos que los restaurantes más sofisticados, probablemente esos que solamente desarrollan su actividad en el lugar mismo donde atienden, en ese tipo de negocios objetivamente van a estar más parecidos a una imposibilidad total, porque por el tipo de restaurante que estarían desarrollando, no sería de aquellos que permitiría alimentación a domicilio. Y por lo tanto, la figura se parece y se debería juzgar más en mérito a lo antes mencionado y no respecto de aquellos que parcialmente pueden desarrollar. En una situación totalmente contraria, serían aquellos locales comerciales que han sido arrendados, por ejemplo, también para fines de alimentación, como un restaurante, o de comida, pero que son de comida al paso. Aquel tipo de negocios, aquel tipo de inmuebles, aquel tipo de locales, francamente no tienen un lugar material donde ellos puedan desarrollar la actividad de atender en el lugar. Y por lo tanto, este tipo de negocios no se tendría que ver afectado desde la perspectiva de la orden de la autoridad. Y por consiguiente, si tienen una baja en las ventas, estaría más en la órbita de un fracaso del negocio propiamente tal desarrollado, más que un riesgo que sería propio del contrato. Y por último, hay un tercer tipo de restaurante donde han tenido una situación intermedia, que es probablemente el típico negocio que atendía en su lugar, pero también hacía despacho a domicilio. Bueno, estos realmente están en la situación de un desarrollo del giro de forma parcial y por consiguiente, en el caso de ellos, tendrían otro remedio contractual que podrían solicitar, que es la rebaja en el pago de la renta, esencialmente con sustento en el artículo 1932 del Código Civil. Ahora bien, todo esto lo hemos analizado desde la perspectiva que existe la voluntad de perseverar en el contrato. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y se podría pedir la terminación del contrato de arrendamiento? Bueno, esto ya amerita más distinciones y es más complejo, toda vez que tendríamos que ver si existe primero que todo una imposibilidad permanente o una imposibilidad transitoria, y a su vez habría que distinguir si existe una imposibilidad total o parcial. Voy al caso quizás más normal y para que se entienda bien por qué hablo que puede haber una imposibilidad permanente. Todos podríamos decir, esto no va a superar los 3 meses, eso es claro, todos esperamos que de aquí a fin de año ya todo vuelva a la normalidad. Pero si uno lo piensa bien, si una persona había arrendado un determinado inmueble para un fin muy concreto, habría sido, por ejemplo, para 2 meses o 3 meses, y justamente se ha habido afectado por el tema de la pandemia. En realidad, dicha imposibilidad pasa a ser de carácter permanente, porque va a durar durante todo el tiempo, va a permanecer durante todo el tiempo que estaba proyectado dicho contrato. Pues bien, cuando se trata entonces de una imposibilidad permanente y esta imposibilidad es total, se podrá dar lugar a la terminación del contrato porque el incumplimiento por parte del arrendador tendría la suficiente gravedad como para poder solicitar la terminación de dicho contrato. Si en cambio es parcial, estaríamos pensando entonces una imposibilidad de naturaleza permanente, que seguramente dure los mismos 3 meses que se había arrendado, pero que pueda desarrollar el giro de manera parcial. Entonces, en este caso tendríamos que analizar ya con más cuidado si se cumple o no el requisito de la gravedad. Y para esto, una norma muy funcional es la del artículo 1926, inciso segundo del Código Civil, que permitiría esencialmente observar si es o no es grave. La gravedad, reitero, en el incumplimiento es lo que permitiría la posibilidad de solicitar la terminación
Bien, bien. Tengo demasiadas preguntas, así que yo creo que es bueno que comencemos a avanzar con las preguntas. Profesor Jorge, le piden su opinión sobre, por ejemplo, el caso de arrendamiento de oficinas que no se pueden usar por un decreto de autoridad, por ejemplo, por las cuarentenas, y que pese a eso pueden seguir funcionando en forma remota. El arrendatario debe seguir pagando la renta íntegra mientras dure la cuarentena en esa comuna, y eso es muy importante porque esta situación está afectando a buena parte de las empresas del mercado financiero. Entonces, la verdad es, le piden su pronunciamiento sobre este tema. Pues básicamente, en efecto, existe y subsiste la obligación de seguir pagando el arrendamiento, porque no habría que invocar ocasionalmente, como lo dijo el profesor Alex, la excepción de contrato no cumplido, porque la oficina se solicitó para que cumpliera un fin determinado. Y por actos de autoridad, esos no se ha podido cumplir. Entonces, en atención a esa circunstancia, se podía excepcionar, utilizar la excepción de contrato no cumplido para obtener una suspensión del contrato a efectos de que la otra parte invitarla a negociar. Y sí, sí, claro, en el fondo es la invitación a la negociación, porque asumamos que hay algunos que siguen funcionando 100% en forma remota. Pueden funcionar igual, no todos están en la misma situación pese a que existe una cuarentena. Ese es un tema. Profesora. Profesor Alex, Sí, ¿podemos terminar estamos bien. entonces para Sí, la última parte para pasar a las preguntas? Porque tengo muchísimas preguntas. perfecto. La tecnología hoy día no ha estado tanto de nuestro lado, pero espero que no haya interrumpido tanto tampoco la comprensión de lo que se está hablando. Pues bien, la otra situación, ya quizás más difícil de analizar, dice relación con aquel incumplimiento temporal. Por ejemplo, pensemos en un contrato de arrendamiento proyectado a 10 años o de naturaleza indefinido o a 20 años. Bueno, en ese caso, por 2, 3, 4, 5 meses de arrendamiento que no se ha podido ejercer, ¿se podría pedir la terminación del contrato? Es una pregunta. Y es muy difícil entender que en ese caso existe la gravedad suficiente como para pedir la terminación. Porque pensemos bien que en un contrato prolongado en el tiempo, de una proyección a ese tiempo, es lógico que hay una curva creciente y decreciente de ganancias y pérdidas. Y todo eso está dentro de lo que se ha estimado como propio del contrato que se estaba celebrando. El tamaño de la inversión también va a dar muchas luces como para ver si existe o no existe la gravedad suficiente como para poder poner término a este contrato. Por consiguiente, el énfasis es lo siguiente para ver si se podría o no se podría poner término al contrato de arrendamiento. Esencialmente es si es grave o no es grave el incumplimiento que ha nacido a partir de los hechos, a partir también del contrato que se había celebrado. Si no es grave, entonces quedan otros remedios contractuales, como sería la suspensión en el pago de la renta durante todo el tiempo que exista entonces esta pandemia y estas medidas que han sido orden de autoridad, o una disminución en la renta convenida, que también sería otra opción para quien es el acreedor. Ahora, ¿qué se podría entonces alegar en una situación como esta? En la medida, reitero, en la medida que una persona efectivamente cumpla con los requisitos de que estamos estudiando, de la gravedad. ¿Cómo podría solicitar la terminación del contrato? Bueno, un primer fundamento para poder solicitar la terminación es que aquí ha habido un incumplimiento del contrato por parte del arrendador. Recuerden ustedes también que modernamente el concepto de incumplimiento es un concepto mucho más neutro, no está con los requisitos que históricamente nosotros habíamos estudiado. Hoy en día se cumple o no se cumple, es un hecho objetivo, no depende que esto sea atribuible a dolo o culpa de parte del deudor. Basta con que objetivamente no se haya cumplido. Entonces le podría alegar el incumplimiento, asociado a la gravedad.
lo que permite entonces pedir la terminación de dicho contrato. Una segunda observación u opción sería fundándose en la idea de la causa, pensando que los contratos de tracto sucesivo, la causa debe permanecer durante toda la vigencia del contrato. Y por consiguiente, si la causa, el motivo que indujo la celebración del contrato, desaparece, se podría pedir posiblemente la ineficacia del contrato de arrendamiento. Hay otras posturas, como la de poder alegar eventualmente la base del contrato, la base de la frustración del fin, pero son francamente posiciones muy modernas, difíciles de entender o acoger en una literatura y en una legislación como la nuestra, donde más bien tenemos una visión distinta, que todo contrato legalmente celebrado es una letra de las partes. Por lo tanto, debemos tratar de buscar la solución siempre más bien apegado a nuestros textos. No sé si hay tiempo como para referirme a algo más sobre la teoría de la imprevisión. Profesor, yo creo que es mejor porque tengo muchísimas preguntas y la idea es tratar un poco de abarcar aquellos temas que no se han hablado, profundizar otros, porque Perfecto. una de las cosas importantes tiene que ver con mirar esto desde los dos puntos de vista. Se mira desde el punto de vista del arrendatario, pero también se mira desde el punto de vista del arrendador. Correcto. Y aquí hay una pregunta muy buena que precisamente me están haciendo en este momento. Dice, ¿por qué debiera el arrendador sufrir la desidia de un arrendatario que no se reinventa? Por ejemplo, si hay un lugar, se arrendó un local específicamente para una función determinada, pero esa función es sustituible, se puede reinventar aquel que está dedicado al comercio X. La pregunta es, ¿por qué el arrendador tendría que cargar entonces con un arrendatario que simplemente se sentó a decir no puedo pagar? Entonces, les preguntan la opinión a ambos profesores frente a una situación como esa, pensando evidentemente en la posición desde el punto de vista del arrendador y no del arrendatario. Perfecto. En el orden que quieran. Si quiere, profesor Zúñiga, primero usted, porque el profesor Jorge ya ha contestado. Primero usted. Encantado. A ver, precisamente la tesis que yo estoy planteando y que en realidad tiene bastante sustento a nivel de doctrina también, es la que usted plantea. Más bien, aquí el caso fortuito que podría dar lugar la pandemia es al análisis concreto, no es en la abstracción, primer punto. Y segundo, siempre hay que pensar que el riesgo del negocio que se podría estar desarrollando, primero que todo, recae en el arrendatario. Primero que todo, recae en el arrendatario. Si al arrendatario no le va bien con su negocio, no puede trasladar eso al arrendador. Y por lo tanto, aquí viene la importancia de las cláusulas contractuales. Porque lo que estoy tratando de decir es que depende cómo se haya establecido el contenido del contrato, cómo se haya redactado el contrato de arrendamiento, el propósito que las partes claramente hayan dejado en el contrato de cuál era la finalidad. Porque claro, el arrendatario que dejó de manera muy precisa, muy acotado, cuál era el giro para el cual iba a desarrollar, y ahora con la orden de autoridad se está viendo mermado, va a tener quizá una posición jurídica mucho mejor de aquel que ha dejado una cláusula muy abierta, donde lo arrendó como la pregunta que usted plantea, que la encuentro también de muy ingeniosa y muy pertinente, porque si el giro o para lo cual ha sido arrendado ha sido muy general, entonces eso no podría ser considerado como un riesgo del contrato. Estaría fuera del riesgo contractual. Y por lo tanto ahí tenemos que simplemente, o deberá ser soportado por el arrendatario. Por consiguiente, creo que esa es la visión que mejor conjuga las dos partes. Bien. Profesor, me quedo con usted, profesor Zúñiga, para cerrar otra pregunta que estaba pendiente. Dice, según el análisis presentado por el profesor Zúñiga, el uso del inmueble arrendado en este caso, arrendatario que sigue funcionando al 100% en forma remota, ¿estaría solo limitado a guarnecer los objetos personales del arrendatario? A ver si entiendo bien la pregunta. Estamos pensando que el arrendatario no está ocupando... Sigue funcionando igual en forma remota.
sigue funcionando. Lo que pasa es que usted arrendó una oficina, y esa oficina que usted arrendó, no puede ir nadie físicamente a la oficina porque estamos en cuarentena. Entonces sigue funcionando en forma remota, igualmente prestando el servicio. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál sería el objeto? ¿A qué estaría limitado? ¿Solo a guarnecer objetos personales del arrendatario? Bien, don profesor Jorge, el profesor Zúñiga se escudó ahí en los problemas técnicos para no contestar, así que pregunta le daba para usted, profesor Jorge, así que le llegó, le dio el pase, así que por favor haga el gol. Bueno, básicamente si la oficina está funcionando de manera remota y, digamos, no ha perdido el sinalagma, porque aquí lo que se trata es que las dos partes tienen, este es un contrato sinalagmático y Sí. por ese lado bilateral, y como consecuencia de ello hay una conmutatividad dentro de las prestaciones del contrato. Si el arrendatario no ve disminuido su economía a pesar de la pandemia y teniendo en cuenta que tiene arrendada una oficina, yo creería que no tendría, bajo el principio de solidaridad y de buena fe, no tendría ninguna excusa para no cumplir el contrato. Y como consecuencia tendría que seguir cumpliéndolo hasta tanto termine el plazo contractual o finalice la pandemia. Bien. Sí. Profesora, Sí, escuché la última parte de lo que planteó el profesor Higuera y estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué sentido? Yo creo que la pregunta clave es la siguiente, que aquí se puede resolver todo esto en base a la pregunta que sería, de acuerdo a los actos de autoridad que se han dictado, ¿existe prohibición de desarrollar el giro para el cual se ha contratado un determinado bien? ¿Se puede o no se puede? Y que ahí ese es el punto de inflexión. Porque si yo, por la orden de autoridad, el hecho del príncipe que estamos hablando, si la orden de autoridad dice estas actividades, por ejemplo, los restaurantes no pueden funcionar, las discotecas no pueden funcionar, y yo había arrendado para una discoteca, entonces obviamente es una situación muy diferente a, por ejemplo, yo arrendé una oficina para tener eventualmente poder trabajar, poder recibir gente en mi despacho ante cualquier duda profesional, pero por una razón de prevención prefiero seguir trabajando de manera remota. En ese caso, en mi entender, no existe la imposibilidad de poder desarrollar ni la actividad ni está la prohibición propiamente tal. No existe la orden de autoridad. El giro pero se no puede puede seguir entrar, disculpa, desarrollando. no puede entrar a la oficina porque hay cuarentena. Ese es el planteamiento. No puede ingresar al inmueble oficina porque hay cuarentena, pero puede sustituir desarrollando de manera remota esa actividad comercial. Entonces, pero en la oficina no la van a pisar, no van a ocupar absolutamente nada en la oficina. Entonces, esa es la pregunta. Si estaría dentro de aquellos inmuebles que están absolutamente cerrados, cosa que, cuidado, también eso no es tan así. Yo he observado con muchos edificios que son de oficina, donde a los funcionarios se les permite el acceso. Han podido seguir funcionando. Lo que pasa es que han tratado de evitar la llegada, digamos, de personas que van como visitas, ya sea como clientes, porque eso podría generar a un número más alto. Hay también una distinción más fina, porque si yo puedo seguir usando la oficina, digamos, de alguna manera, pero yo he optado por el tema remoto, bueno, yo no veo mayores observaciones como para que no se tenga que pagar la integridad. Distinto es si se cerró el edificio, porque hay una orden que impide el acceso. Bueno, ahí entonces estaríamos quizás en la figura contraria, y ahí en ese punto concreto, quizás tendríamos que buscar solamente una renta, o mejor dicho, un pago mucho menor, que sería simplemente como para evitar un enriquecimiento injustificado. La casuística en esto es vital. Reitero, yo conozco edificios completos que personas han podido seguir trabajando, porque son oficinas que tienen esa finalidad, y donde se ha restringido es el acceso de nuevas personas. Pero cuidado, también hay que tener también cuidado en eso.
porque no es que impidan el ingreso. Lo que ocurre simplemente es que tiene que ser de manera más restringida. Entonces, el giro se puede desarrollar igual. Profesor Jorge, había una pregunta que había quedado que señala qué ocurre con la colisión que se produce entre el principio de solidaridad y la exigibilidad de cumplimiento del contrato al momento de armonizar y justificar un incumplimiento por causas inimputables a las partes a raíz de la pandemia. Pues básicamente ahí hay una tensión entre los derechos constitucionales y contractuales. La solidaridad como derecho constitucionalmente consagrado tiene una prevalencia ocasionalmente frente a la autonomía de la libertad, de la voluntad. Y en atención a esa circunstancia, ese principio debe prevalecer sobre, y es una carga de la autonomía de la voluntad. Bien. Profesor, para ambos, la verdad es que les preguntan si el Poder Legislativo debiera crear normas que sirvieran de protección a las partes en una relación contractual, asumiendo modificaciones relacionadas con lo que existe hoy día en las legislaciones de ambos países. Es una pregunta transversal. Parta por quien quiera opinar o contestar eso. Comienzo, disculpa, antes que se me corte nuevamente nuestra aproveche antes que Internet juegue mal, por favor, apure, sí, aprovecha. Correcto. ¿Escuchó bien la pregunta, profesor? Sí, la escuché muy bien, gracias. Yo soy de la idea más bien contraria. Yo creo que el Poder Legislativo acá es muy difícil que pueda intervenir. Yo estoy muy de acuerdo con la intangibilidad de los contratos. Estoy muy de acuerdo, además, con una jurisprudencia que hace mucho tiempo ya se ha venido sosteniendo, principalmente en los últimos 20 años en nuestro país, que existe el derecho de propiedad sobre los derechos que nacen de los contratos. Eso ya es una regla que todos bien sabemos. Pensemos nosotros simplemente con el recurso de protección, cómo se ha utilizado a partir de este razonamiento de que nosotros, al tener un derecho de propiedad sobre los derechos que nacen de los contratos, se ha erigido un desarrollo muy, muy importante, especialmente cuando son las modificaciones, por ejemplo, de los contratos con la ISAPRE o con los sistemas de salud o cualquier tipo de otro contrato. Por lo tanto, yo creo que cuando el legislador, en particular, quiere intervenir en estos casos a través de leyes de emergencia, y pensemos en el mejor de los mundos, que lo están haciendo también por una finalidad social, no obstante, están afectando un principio muy importante que en nuestra literatura, en el derecho comparado, debemos siempre respetar, que es el principio de la autonomía de la voluntad, de que los contratos obligan y que tenemos derechos también de propiedad sobre estos. Por lo tanto, yo soy muy, muy, muy reacio a una idea como esta. Profesor Jorge, ¿quiere agregar algo? De mi parte, considero que la experiencia colombiana, a propósito de crear normas para que rompen el dogma de la intangibilidad de los contratos, no fue exitosa. Y como consecuencia de ello, yo honestamente creo que la normatividad consagrada en el Código Civil y en los remedios contractuales existentes serían suficientes para solucionar y dirimir los conflictos que se han derivado de esta pandemia. La intervención del Ejecutivo como el legislador de emergencia ha sido ocasionalmente inadecuada y no ha sido beneficiosa para las partes. Bien, antes que les voy a hacer una última pregunta, pero la verdad es que lo primero es agradecer, tenemos 404 conectados, hay muchísimo interés, decirle a ambos profesores que hay felicitaciones, pero miles, y además los profesores van a tener pega después, porque acá nosotros siempre contestamos todas las preguntas que se hacen, así que las preguntas que no hayan sido contestadas en vivo, a todos los que están conectados ahora, les decimos que nos comunicamos con ustedes por la vía correo electrónico, son respondidas todas y absolutamente todas las preguntas. Aleatoriamente voy a elegir una más, porque yo no tengo los nombres de las personas que están preguntando, así que es absolutamente aleatoria. La pregunta, quien quiera la contesta, está más pensado, eso sí, para el derecho nacional. ¿Qué sucede en el caso del subarrendamiento comercial, donde el subarrendador depende de las rentas de sus locales? El subarrendatario,
Esa es la situación, que justo hubo una interferencia. Sí, ¿qué pasa en el caso del subarrendamiento? Es decir, que aquel que en definitiva ¿sí? debe pagar depende a su vez del que le pagan, en términos simples. Yo creo que la solución va un poco por la misma línea. Sí, va exactamente por la misma línea. La verdad es que uno tendría que observar más en la relación subarrendatario-arrendatario, ¿verdad? Claro. No con quien es el arrendador, probablemente el dueño de la propiedad. Y en ese sentido, si el inmueble no se está viendo afectado con una prohibición y el subarrendatario... Bueno, yo interpreto lo que está diciendo el profesor. Evidentemente yo creo, y don Jorge, ya que usted que está desde Colombia, está tan lejos, pero igualmente nos sentimos cerca, yo creo que todos hemos llegado a la misma solución en todo lo que hemos conversado, asociado a que, independiente que exista teoría de la imprevisión que se pudiera invocar, o independiente que pudiéramos de una manera u otra, ambas partes poder excusarnos del cumplimiento de ciertas obligaciones, yo creo que siempre la mejor solución para aquellos que están viendo y preguntaban también, y resumo alguna de las preguntas, ¿qué hago si no me pagan? Hay muchas situaciones en las cuales, y en realidad eso le enseñan a uno en la escuela de Derecho, es mejor llegar a un acuerdo. Yo creo que la mediación como una forma, en este caso, de solución de los conflictos que eventualmente se pudieran presentar, y ni siquiera buscar un tercero que llegue a mediación, sino que las partes se pongan de acuerdo, yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Objetivamente, yo creo que la realidad de lo que hoy sucede nos llama a ambas partes a tener buena fe, a aplicar lo que decía el profesor Jorge, la solidaridad, independiente que estén en forma consciente o inconsciente aplicándola. Yo creo que en ninguno de los dos casos debemos mirar el asunto desde la perspectiva unilateral de lo que es arrendador o arrendatario, pensando en el arrendamiento. El cumplimiento de las obligaciones en general en tiempos de pandemia ha sido complejo para todos por una situación económica transversal que evidentemente todos conocemos. Entonces, yo creo que el llamado es precisamente ese. Profesor Zúñiga, ¿quiere decir algo más que había quedado interrumpido? Quiero terminar, disculpe, la observación que estaba haciendo. Porque decía, si el inmueble no tiene la imposibilidad, por una parte, el inmueble en su integridad, y el subarrendatario puede desarrollar el giro, no se ve la imposibilidad para que no tenga que cumplirse. Por lo tanto, la solución va en esa línea. Si puede desarrollar el giro, para lo cual él había arrendado, o subarrendado, mejor dicho, no existe la imposibilidad para que tenga que desarrollar el giro y por lo tanto tenga que pagar lo que corresponda conforme a lo conveniente. Bien. Va a depender, como digo, va a depender de cuál haya sido también la situación del inmueble en concreto y si la actividad desarrollada por el subarrendatario está o no está relacionada directamente con el arrendador principal. ¿Sí? También ese es un punto a considerar. Yo creo que a nosotros, eso, profesor, yo creo que estamos de acuerdo, el profesor Jorge también, lo que comentábamos incluso con el decano, que ahora ya no está en pantalla. En estos tiempos de pandemia nos ha pasado a todos que hemos tenido que resolver, todos aquellos que somos abogados, las consultas de los vecinos, amigos, familia, y uno lo hace con gusto, pero lo que muchas veces las personas no entienden es que las situaciones no son todas idénticas. El profesor Zúñiga hablaba del casuismo, y el casuismo es exactamente importante acá. Es la probabilidad del éxito que tiene o no una demanda. Yo de las preguntas que va a tener que contestar después el profesor Zúñiga, le hacen una pregunta por ahí por los medios de prueba. También son temas complejos, porque uno le enseña a sus estudiantes que efectivamente el resultado del éxito de los juicios depende de los medios de prueba. Y muchas veces los medios de prueba son tremendamente difíciles en etapas como esta. Entonces, yo creo que ahí es donde volvemos a decir lo mismo. El tema y la solución en el ámbito del derecho privado en general, asociado al cumplimiento de los contratos, yo creo que nos lleva una vez más a tratar de buscar los acuerdos, porque nadie puede sentir que gana 100% o pierde 100% el otro. Yo creo que debe buscar el equilibrio y ahí está la solución. Les vuelvo a reiterar que agradecemos mucho en nombre de la Universidad de las Américas. En lo personal agradezco al equipo de vinculación con el medio, al equipo de TI, a las autoridades de la facultad. Estará el video de este seminario, estará en la web a disposición de todos en los sitios oficiales de la universidad.
Y además a todos aquellos que hicieron preguntas, muchas gracias a todos los comentarios, a las felicitaciones, a la gran convocatoria, y además de comentarles que, o reiterar, que las respuestas a vuestras preguntas van a estar todas a la brevedad contestadas, porque precisamente esa es la intención de este seminario. Así es que muchas gracias a todos, buenas noches ya hemos estado más de 1 hora y media, muchas gracias profesor Jorge, y profesor Zúñiga también, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.